Muchísimas gracias a Alicia por contar con nosotros para tu primera exposición. Lo he puesto por ahí, digo, o sea, como no sé. Individual, sí, ojo, individual. Es un currículum increíble, por ahí ya ha puesto no he dicho nada a poner esto, pero meteros a buscar porque es bastante extenso. Viene del mundo de la arquitectura, que fue lo que más me llamó la atención a mí en su día, y la invitamos a que presentara y hablara de su proyecto, fin de carrera, fin de máster, fin de carrera de arquitectura. Y al final la cosa fue cambiando y derivando. El proyecto es chulísimo y precioso, y ojalá alguna vez lo pueda también mostrar aquí. Y al final la cosa derivó en que ella es una apasionada de la fotografía. Ella se dedica ahora mismo actualmente a la fotografía, también un poquito de cuerpo como docencia, fotografía profesionalmente. Y finalmente decidimos que lo que populara de ella en la jaquería, que somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, para que no lo sepa, también estamos en la red, también podéis buscarnos más adelante. Pues al final decidimos que habitaran estas paredes pues el sueño americano de Alicia. Y claro, como somos muy liantes por aquí por la jaquería, somos makers, hackers, nos gusta la creación, la creatividad, todo eso. Bueno, y si de paso que ponemos tus fotografías también, nos cuentas esta aventura, porque estas imágenes son parte de una de las series que realizaste de Parece. Pero si tú quieres ya presentar el proyecto, que luego ya te iremos preguntando y tirando de hilo, ¿vale? Bueno, pues nada, primero de todo, muchísimas gracias a Maribel y a todo el equipo de la jaquería por esta oportunidad, que es súper bonita, y también pues muchas gracias a vosotros por acompañarme en esta tarde de vacaciones a ver un poquito de fotografía. Muy brevemente, porque tampoco me quiero enrollar mucho, pero esta serie que se llama El Sueño Americano forma parte de un proyecto de unas 300 imágenes que se llama Embarrado y Estrellado, y que es un reportaje que realicé durante los 4 meses que estuve viviendo en Tucson debido a una estancia de investigación por mi tesis doctoral. Entonces allí estuve estos 4 meses en los que pues, estuve estudiando el archivo de la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, que es la protagonista de la que ha sido mi tesis doctoral, y además de esto pues estuve intentando conocer de la manera pues, más sincera posible y con mucha curiosidad tanto lo que es Tucson como sus alrededores. Tucson está situado, la verdad es que está en realidad en mitad de la nada. Yo creo que igual podemos empezar a pasar a algunas de las imágenes. Tucson está situado al norte, limítrofe con el Mont Lemmon, al sur con 2 reservas nativas indias, y este y oeste con el desierto del Saguaro. De tal manera que todo lo que hay alrededor pues es paisaje desértico, que por una parte a mí me sonaba como muy cercana con esto lo que comentaba. Estas son las 2 reservas, ese es el desierto que cruza de este a oeste, en la siguiente aquí. Ese es el Mont Lemmon, y esta es Tucson, que se encuentra limítrofe con México y es la segunda ciudad más importante después de Phoenix de todo el estado de Arizona. Entonces, la verdad es que fue una oportunidad fantástica poder estar allí, primero conociendo los márgenes. Si le dais a la presentación, va a empezar un carrusel de imágenes en las que hay primero una fotografía de estos márgenes de la ciudad de Tucson, que en realidad no había nada. Pero como estáis viendo, esta es la zona del Mont Lemmon, que estaba al norte de Tucson. Al principio el paisaje me resultaba muy familiar, pues al ser de aquí de Almería. Luego decidí conocer hasta la medida de lo que pude las reservas nativas de los togonos y se me ha ido el nombre, las reservas indias que hay. No podía acceder. Algunas de las imágenes que están aquí expuestas son de estos límites que no podían ser traspasados por personas que no tuvieran personas que conocieran dentro de la reserva. Y luego, por otro lado, pues propiamente en lo que es Tucson en sí, es donde más centré el trabajo fotográfico, que estuve allí pues casi todos los días fotografiando cómo era un poco, o como os digo, tanto lo que es el límite como la ciudad en sí. La ciudad es muy pequeñita, tiene una grandísima extensión, pero no está muy poblada, y está dividida en 3 barrios fundamentales, que son el que ellos llaman el casco histórico,
el barrio viejo y el campus universitario. El campus universitario es lo más parecido a ese campus americano que tenemos todos en mente, es la única zona verde de hecho de Tucson, más cosmopolita, un poquito más libre por así decirlo. Y luego por otro lado está el casco histórico, que en realidad histórico no tiene nada porque sus edificios son de los años 60 y 70 y es una arquitectura de una calidad pues bastante regulera y de poco interés. Es una ciudad muy lineal, no es como las ciudades como Almería o Granada o los cascos históricos europeos que uno puede deambular y estar dando vueltas sin rumbo. Tucson es bastante lineal, como todo Estados Unidos en general. Y luego los dos barrios que a mí me resultaron más interesantes y que son en los que están tanto las imágenes que están en este carrusel como en el resto de la muestra, son del barrio viejo, por un lado. Este barrio viejo es el que para nosotros sería el núcleo fundacional de Tucson. Es el barrio que está considerado fundacional en el sentido de que los primeros habitantes de Tucson eran mexicanos, de tal manera que hay dos caras del barrio viejo. Por un lado está el barrio viejo poblado para turistas, que vamos a ver una serie de imágenes que es casi una parte muy maquillada de este barrio de Tucson, y luego por otro lado una parte que es más propia, que está más abandonada. Pero bueno, yo creo que un poco por siguiendo la imagen y a ver que están saliendo, una de las cosas más importantes era que la mayoría de todas las zonas de Tucson eran inaccesibles, de tal manera que os vais a encontrar un montón de imágenes que tienen que ver con puertas, vallas, barreras, límites, pues como todo lo que sabemos de esta cultura tiene una gran parte que vive hacia adentro, también por las temperaturas extremas. Yo me fui allí cuando ya estaban en 52 grados, o sea que hacía muchísimo calor, y eso era en mayo, o sea, junio, julio, pues era terrible. Estos son los tres barrios que os decía, el campus, por otro lado, el que sería el que ellos entienden como casco histórico, y luego el barrio viejo, que es el auténtico casco histórico. Lo que pasa es que ellos reniegan de esta parte al ser fundacional de los mexicanos y se han adueñado del casco histórico a lo que es para ellos su arquitectura de los años 60 o 70. Entonces ahora en la presentación hay una serie de imágenes de este casco antiguo que, como vais a ver, pues es una arquitectura, como decía, sin gran trascendencia. Es efectivamente lo que uno espera de este tipo de paisajes y demás, pero esta es la cara popular. A mí la que me interesa es la que va a seguir ahora un poquito más adelante, después de una serie de imágenes, que es la que responde a este título del sueño americano. El barrio viejo, la parte que no es para turistas, sino la que cuesta más trabajo acceder y en la que hay que estar indagando y colándose por zonas en las que a veces es un poco complicado transitar. Este barrio en realidad ha sido desalojado de los originales habitantes, que eran los mexicanos, y hay, como decía, una parte que está poblada por residentes norteamericanos y hay otra parte que está completamente desangelado y sin estar habitado. Entonces, un pasado pues, que está completamente rechazado por la ciudad de Tucson. La mayoría de las personas mexicanas, ya no solamente mexicanos, sino también propiamente los nativos de reservas indias, por supuesto, en esta zona no deambulaban, en todo lo que sería para ellos el casco histórico, entre comillas, no deambulaban por aquí. Si entraban a un bar, no eran, entre comillas, bien recibidos, pero sin embargo en el campus universitario había un museo en el que se hacía alarde de la cultura mexicana y nativa. Entonces era un poco un paripé, ¿no? Por así decirlo, de puertas hacia afuera, pero de puertas hacia adentro, ¿no? Esta es la parte que os decía fundacional, que está para turistas. Al ser una ciudad pequeña y con un campus universitario bastante grandecito, está llena de estudiantes jóvenes, de tal manera que la zona así, lo que serían nuestras cuatro calles, ¿no? Como más de salir, está asociado a este tipo de escenarios, que son muy fotografiables, por así decirlo, muy plásticos. Intentan reservar un poco de arquitectura mexicana o colonialista, algunas de ellas. Han intentado de alguna manera que, aunque se nota el paso del tiempo, pues han intentado que se hable más contemporáneo. Por ejemplo, aquí
Todo esto tiene un enfocado que está quitando la pátina original y digamos que esta zona era, como quien dice, apetecible. Yo en un principio, cuando busqué información por internet antes de ir, pensé que el barrio viejo era todo esto, pero después cuando ya estuve viviendo allí y conforme te vas sumergiendo un poquito más en la cultura, pues vas viendo que conforme más te vas adentrando en este barrio viejo, las casas dejan de ser este despliegue de colores y demás, sino que empieza a haber una arquitectura más desangelada, menos poblada, en la que se le nota más el paso del tiempo, en la que incluso hay huellas de antiguos habitantes que han vivido allí pero que han sido desalojados a zonas de suburbios y de periferia, que por supuesto en su mayoría son mexicanos. Entonces yo quería traer un poco esa otra cara de Tucson que creo que responde a ese sueño americano truncado, porque siempre se nos ha hablado del sueño americano como estas personas que, incluida yo en ese momento, que vamos allí a hacer algo de hipotético valor, ¿no? Y el resultado es que es un sitio bastante, no quiero decir desesperanzador, pero sí que es un poquito más triste de lo que uno espera, de lo que te venden de las postales de Tucson. Tucson es algo más allá que el campus universitario y las vistas del desierto, que es lo que más se promociona. Entonces, mayoritariamente hay una cero cultura del espacio público. Por ejemplo, los medios de transporte como autobuses o trenes, lo aconsejable es no cogerlos porque te encuentras pues un ambiente bastante peliagudo, indigentes que tienen por costumbre quemar pertenencias los unos con los otros. O sea, ese barrio viejo auténtico al que se le está dando la espalda es un sitio un poquito conflictivo y al que no se le está queriendo prestar la atención que desde mi punto de vista pues merece. Entonces el título del sueño americano es un poco crítico y viene un poco a querer revelar esa otra parte que cuando yo iba a viajar a Tucson pensaba que todo iba a ser el campus, ¿no? Y los coyotes por las afueras y pues nada tenía que ver cuando uno ya se metía más propiamente en la cultura. Había intercaladas como casitas como esta, que son casi la típica casa casi de forecamp, de las afueras, pero luego, como os decía, el origen o digamos lo más potente de esta parte del barrio eran casi siempre casas con unos límites muy claros establecidos, por supuesto siempre puertas cerradas. A mí cuando me veían con la máquina de fotos cerraban puertas, o sea, muy hacia adentro, porque claro, en el fondo supongo que tampoco querrán, ¿no?, que de eso se haga un espectáculo. En mi caso lo que yo quería más era hacer una crítica. También voy a decir un poco como anécdota, y es que intenté mover este proyecto en otro sitio hace ya muchos años y no fue bien recibido. Supongo que a nadie le apetece como contar esa otra cara, claro. Entonces es chulo poder contarlo. Y luego hay una parte muy importante de Tucson que a mí personalmente me marcó mucho, y es que el cementerio, que se llama Holy Hope, o sea, que del Espíritu Santo, el cementerio está dividido por barrios. Por supuesto, el barrio principal es el barrio que pertenece a los nativos de allí. Después hay un barrio de extranjeros y después está el cementerio mexicano. El cementerio mexicano no tiene ni siquiera un límite que esté delimitando el aquí y el allí. Todo esto era extensión y una carretera a lo lejos. Así era como estaba el estado de las tumbas, es lo que decía de una cultura de este tipo de espacios muy poco cuidados, nada que ver con el rostro que da para las personas propiamente de allí. El cementerio mexicano, la única dignidad que tiene es la dignidad que los habitantes le quieren dar a través como de los murales o a través de los propios detalles que ellos van poniendo en las tumbas. Era imposible diagnosticar si uno estaba andando, esto por ejemplo es una tumba, era imposible estar sabiendo dónde estaba pisando uno. Y también me pareció, en este caso por ejemplo, que eran unas lápidas tiradas y sobreentiendo que esto era una fosa común, ¿no? Pero no había ningún tipo ni de señalización, ni de cuidado, ni de nada. Y me parecía también increíble en comparación a que hubiese dos plantas de un museo en el campus dedicada a la cultura mexicana. Estas eran unas piezas de hormigón prefabricadas que estaban en el borde del cementerio mexicano, que yo las vi a lo lejos y pensaban que eran ataúdes, digo, bueno, ya hasta aquí podíamos llegar, pero eran piezas de hormigón, y que yo creo que para mí reflejan mucho esta cosa de, pues sí, lo que he dicho, tenemos 3 salas dedicadas a nativos, ¿no?, y a mexicanos,
y en el fondo pues el auténtico roque de Tucson más original, por así decirlo, se le está dando la espalda. Sé que son cosas que a lo mejor no son tan agradables como contar otro tipo de historias, pero yo creo que a través de la fotografía pues también tenemos una oportunidad de contar cosas que son casi como un deber, por así decirlo. Independientemente de esto, en mi tiempo en Tucson me lo pasé muy bien. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Una explicación de todo este periplo, de toda esta aventura. Yo creo que sí que hay muchas, yo tengo muchas preguntas. Sí, empezamos, perdón. Tengo una pregunta que tiene que ver más con la faceta arquitectónica. No estoy seguro, pero creo que en Tucson existen muchos restos de, no sé si conocéis el documental Los cielos de España. Es decir, pues es un documental de todo el expolio que se ha hecho en España, que se han llevado artesonados de cantidad de iglesias, monasterios, casas, que han terminado muchos en casas señoriales y creo que algunos en Tucson. ¿Tienes alguna noticia? Pero bueno, no. A mí me llamó la atención que sí que había, por ejemplo, al sur, cerca de la Reserva Tobono, había una serie de iglesias, hay algunas imágenes en este caso que había de la iglesia de San Javier, en la que sí que había retablo y que verdaderamente parecía una iglesia andaluza, y como esa había 4 o 5 en el mismo área. De hecho conservaba este nombre, San Javier. Y sí que hay determinadas casas de arquitectura más contemporánea que tienen algunos elementos que intuyo que pueden venir de por ahí. Pero esta es una especie de minoría. O sea, todo... Sí, no como minoría. Claro, o sea, una casa muy pudiente. Efectivamente. Pero al norte, el documental se llama así, no lo conocía. Los cielos de España. Vale, Es interesantísimo. Sí, lo voy a buscar. Uno de los mayores expolios artísticos que se han hecho y que se han ocultado, o sea, porque yo me lo encontré de casualidad el documental y flipé en colores cuando lo vi, o sea, luego que también lo has visto, ¿no? Sí, me suena, pero es verdad que yo ya explicar ya más no Sí, no, el documental entero es pues, una serie de empresarios americanos que se dedicaron eso a comprar, a expoliar, ¿no? Prácticamente. De hecho, se tiraron algunas casas enteras para poderse llevar el artesonado e instalarlo en sus casas. Creo que parte estaba en Texas, Tucson, por esa zona. Sí, es probable, o sea, también Phoenix, Dallas, todo ese tipo de ciudades que son más pudientes, que económicamente están un poco más, porque Tucson, como habéis visto, o sea, que en realidad económicamente el motor es la universidad. Todo lo que hay alrededor está bastante desangelado y de hecho la gente trabaja en los alrededores, no propiamente. ¿Tienen agricultura? Tienen agricultura, pero todo basada, por supuesto, en ganado. Carne. La primera vez que llegué allí, el día de la inauguración del curso en la universidad fue un rodeo, por ejemplo. Un rodeo como tal, con el... Sí. Sí. Porque forma parte del turismo, ¿no? Esa actividad del rodeo, que es la Sí, hay mucho turismo alrededor de eso y del desierto. Muchas rutas también por el desierto. Sí. Cuando hablas de los mexicanos, Sí. ¿que son mexicanos migrantes recientes o son mexicanos de cuando era de México a Arizona? Yo lo que más veo, o sea, lo que más vi en su momento era una edad media, como de unos 30, 40 años, que sobre todo tienen puestos callejeros de comida o determinadas tiendas con determinadas piezas, ya sea de artesanía o tela o lo que sea. Pero que son migrantes entonces recientes, no son descendientes de... Es que era gente que tenía permiso para cruzar y venir. Pero existen mexicanos originales, digamos, de la en zona. los suburbios. Toda esa zona de Estados Unidos fue en realidad una apropiación que se hizo del territorio por eso mexicano. pregunto, De hecho, hay un estado que se llama Nuevo México. Sí, por eso hablaba, digo, no, pero te referías a los mexicanos. Sí, o sea, ahora mismo lo que vi yo allí era gente joven que cruzaba, que iba y venía y que tenía o bien tiendecita o bien puesto, pero donde estaba el núcleo fundacional en sí, el barrio viejo en sí, yo no vi ni un mexicano, pero ni mayor, ni joven, ni nada. Entonces intuyo que la mayoría de la población era esta gente que iba y venía.
Sí, pues por ejemplo en un bar cualquiera, tanto si entraba un mexicano como si entraba un nativo de una reserva, se hacía el silencio. O sea, no... Entonces yo creo que tiene que ser complicado. Es como todavía más cinematográfico, porque cuando yo vi esta serie, pensé primero en el oíste, lo escrito por ahí. Es que es tal cual. Pero claro, digo, pero son decorados, porque en Almería, que también me gustó tanto por eso también, porque me traía todo el rato aquí a Almería, lo desértico, la aridez. Sí. Esta fachada, estos muros medio caídos, todavía vamos por nuestros barrios del centro y vemos puertas y fachadas y ventanas como las que tú has dicho de Sacarabé, bueno, mezclado entre lo turístico y la otra parte. Sí. Entonces, lo de la migración es que aquí también se da todo eso, y entonces me gusta también mucho esa parte tuya que, bueno, criticamos allí, pero es que aquí también tenemos una zona fronteriza, una zona de migración histórica y actual, con su cara A y su cara B, lo que no queremos ver, lo que escondemos, y con una ciudad, y aquí también hablas de urbanismo de alguna forma, no solo de arquitectura, la vivienda, el ambiente y la atmósfera que tienen esos lugares que habitamos, que nos movemos, sino que también estamos hablando de la voz social de la población que aparece, desaparece, se mueve, abandona y se reubica, se va y se viene, ¿no? Eso también me gustó mucho. Y una mala protección del espacio público también. O sea, de hecho no hay ni una foto de una plaza, por ejemplo. Yo pensé que era tu mirada. Hay otra cosa que te quería comentar, que para que comentaras tú aquí. Tu bagaje, tu andar por estos lugares, fue también muy emocional. Sí. Siempre tenemos las emociones, vale. Pero digamos que yo creo que tú tenías aquí varias búsquedas diferentes, viviste por Lola Álvarez, sí. Pero está el mundo mexicano también que te gusta a ti por lo literario, sí. La arquitectura, el paisaje, pero viniste con un motivo, pero quizás te encontraste otras motivaciones, ¿no? Sí, o sea, a mí me interesó mucho, la primera vez que fui a andar por el barrio viejo, pues toda la parte turística me gustó en un sentido estético, plástico, esas casas azules, amarillas, todo eso muy bonito, muy fotografiable. Pero después cuando me dediqué a buscar un poco más de información y ir un poco más allá, sí que me interesó mucho el que las personas de allí, los auténticos mexicanos de hace tal, toda esta familia hubieran sido reubicadas a los suburbios de los alrededores. Sí que me interesa mucho como esta cuestión de presencia y ausencia, o sea, y de qué quedan de las cosas. Y yo creo que eso también tiene un poco, o sea, se palpa en el espacio, tiene como esa cosa de que parece que en algún momento todo esto lo cerraron y la gente se fue. O esa es como o lo echaron, esa sensación que uno va teniendo en esa zona. Sí. Desde luego para mí lo más emotivo fue el cementerio. Sí, eso fue lo que más me impactó. Un dato que te escuché hablando con tu padre, dijiste el montaje lo ha decidido ella, o sea, tanto el formato como el montaje, cosa que yo te agradezco porque a veces es una parte preciosa, pero a veces uno está ahí pensando, ¿no? Y me parece escucharte decir que, bueno, tú querías una progresión, al menos en esta pared, hacia, ¡pum!, esta imagen. Sí. ¿Lo podrías explicar? Sí. Pues hombre, como yo lo tenía un poco estructurado, era que cuando yo llegué allí me esperaba bajo esta idea del sueño americano unas casas impresionantes y otra escala y tal, y sí que me llamó la atención la cantidad de inmigrantes que había, la cantidad de gente durmiendo en la calle, que se cruzaba Tucson de arriba abajo para conseguir comida, y esto me llamó muchísimo la atención, era mucho más duro el ambiente de lo que, ¿no?, en los folletos por internet yo había visto. Entonces sí que quería tener un poco como ese recorrido casi poético de este desfile de casa, desde la primera, que en realidad no es una casa, es un contenedor, pero sí que me gustaba con esa idea de que la silueta de la casa se desvanece, como de absolutamente vivir hacia adentro. Son la reserva Lilia, en la que uno puede acceder y toda una carretera, todo el perímetro está lleno de estos buzones. Sí. Y así está todo un poco como queriendo contar esta idea de esa última casa o de esta vivienda poco digna, por así decirlo, hasta para mí el colofón que fue como, bueno, no es que sea la última casa, pero sí que creo que se va compactando todo. Es el cementerio, eso es una cruz tirada, tumbada, en medio de como escombro. O sea, frente a esa imagen que ha aparecido del cementerio como bonito, porque yo al principio pensé que era un parque infantil porque había flores, pero luego vi que eran unas cosas muy finitas, blancas, y había flores, había como elementos florales, manufacturados expresamente, y era una imagen como muy idílica y de pronto, plan. Sí, o sea, el cementerio tenía una primera cara a la que daba la carretera, que es donde está
el típico cementerio con la hierba verde y las tumbas de piedra blanca, pequeñitas, típico de película, y avanzabas un poquito en esto y ya te encontrabas con un segundo barrio, por así decirlo, que había sobre todo campos de ceniza y una zona coreana, que también me llamó mucha atención, que había muchísima población coreana incluso. Y ya después esta parte de este barrio mexicano, que en realidad es todo un descampado, tierra, o sea, a lo mejor aparece un poco más amable en las imágenes, pero en realidad es descorazonador, o sea, no sabías lo que estabas pisando. De hecho, allí las personas que iban a visitar estas tumbas, la primera parte la gente iba en coche hasta la tumba, que eso me llamó muchísima atención. Aparcaban, iban y se volvían. En el cementerio mexicano, por supuesto, no hay calles, no hay acera, hay muy poquitos árboles en sombra. Es como llevado a la máxima potencia lo que se ve en la calle en relación a la cultura mexicana. Alicia, yo, o sea, teniendo en cuenta el discurso fotográfico que nos traes, que te agradezco que lo hagas así en primera persona, con esa veracidad con la que lo haces, pero me muero por preguntarte, ¿tú eres optimista con respecto al futuro? En general, no fotográfico. Bueno, sí, y no por la edad que tengo, si no lo soy, si no lo sé ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pero luego, por otro lado, creo que sí, o sea, creo que parte de contarlo, o sea, contarlo, si lo cuenta hay un optimismo, si no, se mete en un cajón y claro, se olvida, claro, claro. Yo creo que sí, o sea, por mi parte sí, lo que sí creo es que sí me considero crítica, claro. Claro. O sea, soy optimista, pero también soy crítica. Claro. Porque aquí, claro, o sea, nada más que hablando de espacio público, estamos hablando de familias que no pueden sacar un niño a... Que no es que aquí diga, es que tal vez en los parques, que allí no hay, ni plaza. Claro. Entonces, otro es muy diferente. Claro. Y luego también me gustaría hacerte una pregunta que no sé muy bien cómo, porque teniendo en cuenta tu faceta de arquitecta, tu lado de fotógrafa, a ver, yo creo que hay una frase que no falla casi nunca, y es así como es afuera, hacia adentro. Creo que todo lo que nos envuelve hay una justificación interna, hay alguien que la ha pensado, hay alguien que la haya hecho, y todos los elementos que hay en el espacio pues existen porque antes alguien la ha pensado. No hay nada que sea, o pocas cosas que sean casuales, ¿no? Creo que la arquitectura impone de alguna manera la manera de relacionarnos. En esta ciudad que nos trae, no sé hasta qué punto genera relaciones sanas. No digo que la arquitectura tenga la culpa, creo que puede haber multicausa, o sea, que sea algo multicasual, pero ¿tú crees realmente que la arquitectura la arquitectura de este sitio no ayuda a una mejor relación entre las personas? Pregunto, no sé. Sí, o sea, a ver, es que en realidad la formación del arquitecto, bueno, no sé en otros sitios, pero en España el arquitecto todavía se le sigue formando bajo la idea de que lo que va a diseñar va a generar una mejor calidad de vida, siempre. Claro. Y esto no es así, pero tampoco es que genere una mala calidad de vida. Lo que sí es verdad es que influye, por supuesto, claro. Pero influye sobre todo a escalas de urbanismo. Influye en todas las escalas, también en cómo está uno a gusto en su casa, un arquitecto tiene que ver, ¿no? Claro que sí. Pero a escala urbana, que era, evidentemente yo no tengo una visión más de cómo eran estas viviendas, lo que sí sé es que, por ejemplo, no había viviendas de protección oficial, lo que había era pues un gran término medio entre la gente que tenía dinero y vive en Monlemon y la gente que vive en otro lado. Claro. Pero hombre, sí que creo, por eso hablo mucho del espacio público, sí que creo que el diseño en general, pero todo, hasta unos zapatos, influyen en que una persona se sienta mejor, claro que sí. Pero ya estás viendo cómo es el casco histórico del que ellos se sienten súper orgullosos. Son edificios de los 60 o 70 que no solamente es mala arquitectura en cuanto a diseño, eso es lo de menos, es una mala arquitectura en relación a que no tiene espacios en sombra, no hay espacios verdes, no son amables de transitar, no hay galerías, están muy diseñados hacia adentro. Entonces uno va allí pues casi siempre por la calle deambulando, no va paseando, va deambulando, y claro que tiene una responsabilidad. Sí. Claro. Gracias, Alicia. Yo creo particularmente, creo que en España, en Europa en general, en gran parte del Occidente, no sé si a nivel mundial, tenemos una imagen de Estados Unidos perfectamente deformada
por las películas, por toda la cultura de películas, espectáculos y demás, que hace que tengamos una visión distorsionada de la América de ahora, de la América de Trump, y no se entienden muchas cosas. Trabajos como este yo creo que ayudan a entender realmente que la realidad trans tiene detrás una realidad mucho más inquietante de la que estamos acostumbrados a entender. Entonces, por eso me parecen tan interesantes y tan positivos trabajos como este. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí. También, o sea, que también depende, estábamos hablando de la arquitectura, pero estoy pensando que el clima, por ejemplo, también genera una manera de estar en el espacio. Y luego, pues, culturalmente, efectivamente, las armas, por ejemplo, yo vi a una persona sacando al perro con una escopeta en la mano, o sea, eso no se me olvidará. Y estaba sacando al perro, quiero decir, que no estaba, no sé. Y también vi una discusión de casi un accidente de tráfico y vi como un tío sacaba el maletero de una escopeta, al final no pasó nada, pero claro, culturalmente también, sí. La parte en relación a trans y tampoco, toda la parte de los ranchos me llamó mucho la atención en las afueras, que había banderas de Estados Unidos con la cara de trans de este tamaño. Sí. Sí, a mí me contó, yo estoy hablando con un amigo que vive en Nueva York, me contaba con a su vez un familiar suyo, no me acuerdo dónde me dijo que vivía, que apoyaba a un republicano que no era bien visto entre los republicanos. Entonces, parece ser que allí la costumbre es poner carteles en la puerta de tu casa de a quién apoyas en una acción política, ¿no? Sí. Y cómo tuvo que avisar a todos sus familiares de que iba a hacer eso para que estuviesen alerta porque corría en peligro su vida a ese nivel. Y dice claramente que es así. O sea, hay algo ahí muy inquietante, ¿no? Que creo que no se conoce suficientemente en Europa, y tenemos idealizado Estados Unidos como si Estados Unidos fuese Nueva York, Washington, Los Ángeles y Chicago. Claro, yo también siempre digo que depende un poco del sitio en el que hayas estado. Yo tengo otras compañeras que se fueron de estancia de investigación a Nueva York y cuentan otras cosas, se fueron a Leti y tal, y no sé qué, y pues cuentan otras cosas. Pero bueno, claro, yo al final hablo de lo que he visto. Una de las cosas que también más me impactó en la manera del día a día, que es una tontería, pero me llamó mucho la atención, es que ellos no conciben ir a un supermercado sin tener una lista de la compra ni un orden. O sea, yo recuerdo que me metí en un supermercado, claro, podéis imaginar, o sea, uno está buscando allí pan y hay pan de 37 maneras, todas iguales, y hay 25 pasillos de pan. Y claro, yo llegué allí, imagínate, no, recién llegada, que no quiero pan, y me encuentro 25 pasillos con pan, digo, bueno, a ver qué pan quiero. Entonces, claro, fui así andando, y había una persona por detrás que me dijo, rápido, que no se puede venir sin lista, tal. Y yo pensé, bueno, una tarada que nada, me seguí mirando y veía que todo el mundo me levantaba y me ponía mala cara y yo, joder, y ya las siguientes veces te mimetizabas completamente y tú ibas así por los pasillos. Y es una cuestión cultural también hay cultura del espacio público. O sea, esa idea de tú sales, te tomas un cafecito y esperas 10 minutitos antes de entrar al trabajo. La gente es todo muy de todo el mundo coge el se lo lleva, se va, hay como poca... Bueno, es que al final es una cultura un poco agresiva en ese aspecto, entre ellos también, o sea, sí, es otro. Pero claro, yo también estoy hablando, antes se lo estaba comentando a Sergio, que te encontrabas a dos personas hablando por la calle con un revólver asomando por aquí, entonces, y eso era en la calle, en la esquina. O yo cuando salía a correr o el gimnasio propiamente de la universidad, que había nada, una habitación con... Me acuerdo un día que estaba corriendo y vi cómo detenían a un chico a través de la esta. Y ya estaba tan pura de espanto que recuerdo la sensación de estar corriendo y decir, mira, están deteniendo a ese. O sea, ya estaba como totalmente organizado. La cultura de las armas, para mí no hay una imagen que la defina mejor que las colecciones de armas rosas para niñas de 10 o 12 años. Se fabrican armas pequeñitas para niños, sí, de verdad. Con balas de verdad más pequeñas y con armas rosas, azules, bonitas. Para niños, para que vayan aprendiendo. En el rodeo una de las actividades que se hizo fue disparar a botellas, por ejemplo. O sea, es súper... Sí. Pero optimista.
Mira que te había dado. De todas formas, Alicia, también me da la sensación, a nivel lo señalaba antes, que hay más, o sea, efectivamente tenemos una visión idealizada de la cultura americana, que cuando vas así, a sitios así, te das cuenta de que no son tan diferentes y de que no hay tanta distancia, y que quizás el problema es que nosotros como espectadores no queremos verlo, porque antes cuando Carlos hablaba de los artesonados que se llevaron, es un expolio sí, pero con la ley de patrimonio que tenemos ahora, en la época esos artesonados viajaron con su factura. El castillo de Blanco viajó con su factura y está en Estados Unidos legalmente comprado con su céntimo último pagado. Lo cual dice mucho, no de los americanos, que también, sino de nosotros. Y a veces nos gusta regodearnos. Ahora es que tu proyecto tiene una dimensión casi como de máquina del tiempo, que permite, es como una especie de agujero de gusano, de esos que no entendemos que nos dicen los astrónomos, ¿no? que hay, que permiten ir a dos lugares del espacio que aparentemente están muy lejos pero que están conectados. Y da esa sensación de que quizá esto es el sistema funcionando a pleno rendimiento, la segregación, la violencia, la ausencia de espacios públicos, la preeminencia del individuo, de la funcionalidad, del pragmatismo, que nosotros queremos para nuestro día a día, pero no nos atrevemos a mirar a la cara cuando realmente lo vemos a pleno rendimiento. O sea, cuando el centro del mundo soy yo, las calles me sobran y los parques ya ni te cuento. Entonces, veo que ha sabido captar muy bien elementos que no nos son nada ajenos y que a la vez nos pueden resultar súper extraños a poco que hagamos eso que tú nos decías, ¿no? Que hay que tener o construir una mirada crítica y dejarse invitar por esa mirada, no dejarse llevar solo por el color bonito, por lo fotografiable, por lo fotogénico, por el museo con 3 habitaciones dedicadas, 3 salas dedicadas a los indios, que lo hemos echado, lo hemos masacrado y el que viene aquí nos encargamos de que se sienta como un auténtico alien. Ahora lo dicen, Terry Vance lo dice todos los días, los aliens no son extranjeros, no son inmigrantes, son aliens. Son igual que los que bajan de las naves espaciales, de extraterrestres, pues igual. Entonces, leyendo tus imágenes, que pueden parecer como una especie de topografía desnuda, en realidad la ausencia y las presencias invisibles nos permiten vernos y vernos no como turistas que vamos de visita, sino un poco como creo que estaba en tu mirada, ¿no? Como diciendo, bueno, yo estoy aquí y esto es lo que veo. Y este es mi mundo ahora, ¿no? Es una cosa muy curiosa, por ejemplo, y es que la Universidad de Arizona me encargó hacer el folleto para estudiantes de intercambio que iban a venir a Tucson a estudiar, y una mujer que yo conocía de allí de la universidad y tal dijo, bueno, pues tú que eres fotógrafa, encárgate tú de enseñarnos fotografía. Evidentemente yo no les enseñé esta, pero les enseñé las que yo consideraba más bonitas, o sea, más turísticas. Y la mujer me dijo algo así como, ¿esta imagen tienes de nosotros? Y claro, yo le dije, no es mi imagen, esto es lo que yo he visto. Y la mujer me dijo, ¿pero dónde está? Y yo, está ahí, o sea, se abre la ventana, lo ves. Y ella me dijo, bueno, ¿y no tienes fotos así como más alegres? Digo, que esto es casi lo más turístico que tengo. Luego las cogieron 2 o 3 y ya está, y las metieron con fotos de las mascotas de la universidad y salió el folleto. Pero sí que me llamó la atención como el hecho de que ella no reconociera la propia... Claro, yo no le voy a poner a un estudiante de intercambio el cementerio mexicano, evidentemente no, pero bueno, dentro del barrio viejo sí les puse pues lo que hay, y es que está descartalado y es que es como es, o sea, es azul, pero es como es. Y me llamó la atención la falta como de reconocimiento de eso, que ella misma no sabe decir esto, ¿dónde está hecho? ¿Dónde está? Y eso me llamó la atención mucho. Luego le pasé el proyecto entero por curiosidad, porque me dijo, me gustaría ver qué más fotos has hecho. Y cuando se las pesé todas me dijo, wow, pero no me dijo nada más. Te iba a preguntar por eso, si habían mantenido el contacto, porque lo que decía antes del agujero de gusano no es solo que Tucson parece Almería,
y Almería Tucson, ¿no? Que podríamos hacer ese símil con muchos Es que si tú no ves que es Tucson, yo pienso que Sí. se ha ido por taberna y que han puesto una cosa de... Pero además hay otra cosa, y es que viendo estas imágenes, Trump, cuando era un personaje público en la televisión en los 90, publicó una biografía autorizada donde contaba eso que tú has fotografiado en el urbanismo de Tucson. Y es que él cogía y alquilaba un piso en un edificio que tenía pensado especular con él, metía a un yonki o a un traficante para que se encargara con sus líos de echar al resto de los vecinos, de prender fuego una noche discutiendo con otro indigente, y una vez que provocaba ruina, pues ya el edificio bajaba de precio y iba y lo compraba y hacía una de sus torres. Sí. Es esto. Es el urbanismo del desastre. Es esto. Había alertas también permanentes en el móvil. Esto también, yo aprendí a convivir con que te sonase porque había una alerta de lo que sea, de que hay un incendio al lado, de hecho había una página que era Tucson Alert o algo así, que era todo el rato. Cuidado con salir, y resulta que era en la esquina de mi... ¿no? Cuidado que si sales a la calle tal, que están prendiendo fuego 3 personas. Cuidado que hay un tiroteo no sé dónde, y era así todo el rato. Todo el rato. Yo me acuerdo que la sensación de, conforme más pasaba el tiempo, yo decía, me quiero ir, pero por una cuestión de que no tengo más ganas de estar escuchando qué es lo que puede estar pasando en la calle de al lado. Sí. Pero bueno, independientemente a esto, yo me llevo una muy buena impresión, por ejemplo, de los mexicanos, de los que tenían tiendecita o de los que tenían estos puestos que estábamos hablando. Yo comía casi siempre allí. Era con quien, no sé, fue muy rico. Y luego también en las reservas indias, los más jóvenes sobre todo, hacían mercadillo en las afueras. Y esto también me permitió poder conocer a gente más o menos de mi edad y contarme un poco esa otra realidad, de cómo, porque también se habla mucho de los casinos que hay en las reservas indias, de toda esta historia, y cómo lo están viviendo ellos desde dentro, que lo veían mal, claro, por eso intentaban salir fuera. Ellos decían que siendo propiamente nativos eran esclavos de su propia reserva. Y entonces era un sitio en el que confluían muchas cosas, porque luego también había una comunidad coreana increíble, enorme, y eso me llamó muchísimo la atención. Entonces era muy chulo, muy chulo. El otro día me preguntaba si viviría allí y mi respuesta es no, pero como experiencia está bien porque es un golpe de realidad que yo creo que a mí particularmente me interesó mucho y me viene muy bien. O sea, me di cuenta de muchísimas cosas que nosotros tenemos aquí que nada allí de lejos. Sí. Estaba pensando en eso, que muchas veces se nos llena la boca con el sueño americano y se nos olvida que las pesadillas tienen lugar en ese momento, ¿no? Y que cosas que parecen que se compran solas en realidad pueden ser justo lo que da lugar a esta... Y que cosas que despreciamos, ¿no? Como un parque, aunque esté regular de mantenimiento, una calle donde hay una acera y un árbol y una papelera, aunque esté oxidada, y eso de pronto es como visto desde allí, esa experiencia creo que es como... a mí me llama mucho la atención esa señal que pone no loitering, ¿no? Que aquí como que no lo entenderíamos y moriríamos casi seguro, porque loitering es no andurrear. Significa que si vas andurreando por uno de esos barrios donde no hay acera, cualquier vecino te puede dar 2 tiros y deshacerse de tu cadáver quemándolo en el patio porque estaba haciendo eso, estaba andurreando por allí. No estoy exagerando, hay mucha gente que muere así, porque va andando, no va en coche, que ya te hace sospechoso, y está en un territorio donde no hay público, no hay espacio público, la calle no es pública. Sí, o sea, lo más normal es ir de A a B allí, o sea, no hay esa cosa de pues voy a salir a ver qué me encuentro, o sea, eso no iba. Yo recuerdo la sensación de ir sola por la calle o de encontrarme gente, pero que los veía como iban en dirección a algún sitio, o sea, pero esa cosa de ir un poco ahí, bueno, a ver qué hay por ahí, no, bueno, es que no había esa... Luego, claro, receloso, muy hacia adentro, evidentemente, si te veían con la cámara, pues... Sí, a veces preguntaban y tal, y yo lo que pasa es que al final, pues hablo con cualquiera, pero sí que es verdad que a ellos como que les gustaba, sí. Luego le hacía mucha gracia que fuera europea, que por ahí también, nada más me lo notaban, o sea, nada más verme me decían europea. Y decía, sí,
No sé muy bien por qué. Luego cuando decía así me decían española, digo, joder, vaya inglés que tengo que tener, yo sí, digo española. Y nada, ya a partir de ahí lo típico. Sí, está que calor, que rica la comida, y por ahí era más fácil entablar un poco de conversación. Sí, pero tenían también esa idea. El estereotipo también se cumple hacia el otro lado. O sea, a mí me decían lo típico de, qué bien. Recuerdo mi supervisora del centro de investigación que ella decía que sabía que yo era europea nada más que por el ritmo. Supongo que sería de andando y tal, y claro, o sea, lo que sería normalidad, no lo sé, pero allí es verdad que veía a todo el mundo desquiciado y yo pensaba, yo no voy a ir así. Claro, sí, es que otra, o sea, lo normal era levantarse a las 5 de la mañana, que era cuando el sol estaba ya en alto. Claro, era otra Y hablando del ritmo, el sol y tal, la luz, o sea, el mediodía, o sea, hay imágenes tienen bastante coherencia, estética. ¿Pensaste mucho en el tratamiento de color, cómo si iba a darle una clave más, de este tipo de cosas más técnicas y un poco más a lo mejor gustaba? Sí. ¿Te lo pensaste mucho o fue, esto es lo que veo? No, no me lo pensé. El primer día que llegué me gustó mucho la bruma que había entre el calor, el tipo de luz, los colores más bien lavados, y dije, bueno, lo que tengo que hacer es acentuar después cuando edite, acentuar y seguir lavando más todavía hasta que los cielos sean menos azules y sean un poquito más grisáceos,